Bueno, entonces voy a empezar contándoles algo. Ustedes saben que yo tengo un trauma grande que me generaron desde niño, ¿no? Cuando un familiar se fue a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y entonces empezó a hablarle de Biblia y atacar mucho a la Iglesia Católica para que los miembros de la familia se fueran hacia esa iglesia. Y muchas veces hablando con ellos, una de las cosas que me decían para que yo me saliera de la Iglesia Católica y me hiciera pentecostal era que la Iglesia Católica era la gran ramera del Apocalipsis, que era la iglesia de Satanás. Y por ese tiempo me decían que el mundo se iba a acabar en el año 2000. Y eso me generó tanto miedo contra el Apocalipsis que solamente escuchar la palabra Apocalipsis ya me daba miedo. Ya a uno le daba miedo solamente escuchar la palabra Apocalipsis, uno ya se moría de miedo. Ya sé, pues para aquel entonces pues yo no tenía conocimiento de Sagrada Escritura, no sabía nada, no me preocupaban estos temas, estaba metido en otro montón de cosas menos en esto. Leer la Biblia, qué pereza, qué aburrición. Bueno, esas son las cosas del Señor, que cuando lo tiene a uno para algo, entonces cuando menos piensa lo llama y lo coge y lo pone a trabajar. Hace poco tiempo, ustedes saben que yo cuando preparo los temas, yo busco por ahí 2 o 3 pastores de iglesias no católicas para conocer el pensamiento de ellos sobre los temas que nosotros tratamos, de doctrina, para saber si pues para tener conocimiento de qué es lo que ellos enseñan y por qué no piensan igual que nosotros. Y en estos días me encontré con una charla de un tema que decía la gran prostituta, la gran ramera del Apocalipsis. Y yo dije, bueno, me acordé cuando me atacaban hace muchos años con eso y me puse a escuchar la charla. Y yo la verdad no había visto nada tan horrible como lo que vi en ese video. Estaba incitando a los católicos a que abandonaran la Iglesia Católica porque era la gran ramera, la gran prostituta. Estaba diciendo por qué. Se atrevió a decir este señor que ni siquiera va a mencionar el nombre. ¿Para qué? Que jamás un católico ha entrado al cielo. Que jamás. Y también dijo que el Papa Juan Pablo II, estas palabras, ya dijo tantas cosas que me da hasta pena decirlas y el Señor sabe que las digo porque no fueron palabras mías, fueron de otras personas para atacar la Iglesia Católica. Que el Papa Juan Pablo II estaba en el infierno, que porque fue el Papa que más canonizó santos y entonces que fue el que más ídolos puso para la Iglesia Católica. Ustedes imaginarán todas las porquerías que dijo ese señor, que vuelvo y repito, me da pena mencionarlas. Lo único que yo puedo decir es que eso me motivó para que yo me pusiera a pensar, bueno, yo por qué no doy una charla explicando cuál es la gran ramera del Apocalipsis. Y me puse en esa tarea de mirar bien, de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras, a lo que nos enseñan en la iglesia quienes hablan de este tema, y por eso saqué este tema, para ayudar a los católicos a darles esa tranquilidad que me ha dado a mí conocer más sobre el Apocalipsis. Entonces yo espero, de verdad, mire, yo no les estoy diciendo a ustedes que sientan odio por nadie, estoy diciendo lo que ellos dicen y les estoy pidiendo sí que debemos orar mucho por esta gente, porque cuando esta gente se enfrente al Señor se van a llevar una gran sorpresa cuando se den cuenta cómo le trataron al mismo Jesús la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esos ataques son los mismos ataques que hacía Pablo por la iglesia, y un día el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Entonces hay que orar por esas personas para que el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, les ayude a comprender un poquito. Yo diría que de pronto investigar un poquito más. La cuestión es investigar, pero escuchan a otro por ahí decir algo y ya se quedan con eso. Una charla con millones de visitas. Digo, tanta gente escuchando esto y quedándose con esa imagen. Entonces, por eso me motivé a escribir este tema, que muy pronto va a estar en la página para que lo miren ahí y lo vuelvan a repasar. Y es el tema que vamos a mirar hoy, es quién es la gran ramera con mayúscula del Apocalipsis. Eso lo van a encontrar ustedes en el capítulo 17, que los invito enseguida a ir buscando. Entonces, sí.
Voy a utilizar la versión de la Biblia Reina Valera. Vuelvo y les repito y no me voy a cansar de hacerlo, no es una versión de la Biblia católica, es la versión que manejan ellos, estas personas que atacan a la Iglesia católica diciendo que es la gran ramera. Y como es una apologética, es una apología, entonces pues voy a tratarlo con esa Biblia, porque desde ahí vamos a descubrir nosotros con las Sagradas Escrituras quién es la gran ramera del Apocalipsis. Antes de entrar en el tema, yo creo que es necesario que digamos algunas cosas sobre el Apocalipsis, porque pues lo ideal sería que si estuviéramos haciendo un estudio completo del todo el Apocalipsis hiciéramos una introducción, pero si hay cositas que es necesario que nosotros las sepamos para que comprendamos mucho mejor en el capítulo 17 quién es la gran ramera. Mire, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta del Apocalipsis es que el Apocalipsis no habla del fin del mundo, es decir, del fin del globo terráqueo. El Apocalipsis habla del fin del mundo judío, que es otra cosa muy distinta. ¿Qué dije? Que el Apocalipsis no habla del fin del mundo, si mucho hace referencia por ahí en los últimos capítulos. Del resto del Apocalipsis no habla del fin del mundo, es decir, del globo terráqueo. El Apocalipsis habla del fin del mundo judío. Y voy a tratar de que me entiendan un poquito mejor esto. Miren, el pueblo judío o el pueblo de Israel era el único pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Eso todo el mundo lo sabe. Era el único pueblo que tenía el culto de adoración que le agradaba a Dios, porque Dios mismo lo pidió. Por tanto, cuando Israel no adoraba bien, Dios se quedaba en la tierra sin quien lo adorara. Hay que tener en cuenta eso. Si ellos eran el pueblo que tenía el único culto de adoración que el mismo Dios pidió, cuando Israel no adoraba, entonces Dios se quedaba sin adoración. Y eso es tremendo, porque ahora es la Iglesia la que tiene el único culto y verdadero culto de adoración a Dios, que es la Eucaristía. Cuando la Eucaristía no se celebra como debe ser, con el respeto que se debe, Dios se queda en toda la tierra sin quien le dé culto y adoración. Tremendo eso. Por eso el sufrimiento de Israel cuando fue deportado a Babilonia no era estar allá como cautivo, era no tener templo donde rendirle culto y adoración a Dios, porque eso solamente lo podían hacer ¿dónde? En Jerusalén, donde estaba el templo. Porque Dios, si ustedes van al Éxodo 28 en adelante, van a ver que Dios, para que le dieran culto y adoración, instituyó un sacerdocio con vestiduras sacerdotales. Mandó que hicieran la tienda del encuentro, que con el paso del tiempo termina siendo el gran templo. Manda que hagan un altar y manda que se hagan sacrificios de comunión. Así era como se le daba culto y adoración a Dios en el Antiguo Testamento. Y solamente se podía hacer donde Dios ordenó que se hiciera. No se podía hacer en otro lado. Entonces, cuando ellos estaban deportados en Babilonia, el templo lo habían destruido, no había donde darle culto y adoración a Dios, por lo tanto Dios se quedó sin adoración. Por eso cuando regresan es cuando se les permite, y Dios también da las posibilidades de que ellos vuelvan a construir el segundo templo, para que el pueblo pudiera volver a restablecer la adoración, el culto de adoración que Dios había pedido. Entonces, con ese panorama viene Jesús. Jesús viene a instaurar el reino de Dios y a hacer una nueva alianza. Pero para que haya una nueva alianza, se tiene que terminar por completo la antigua alianza. Si no se termina por completo la antigua alianza, no se puede hacer una nueva. Y ahí es donde cobran importancia esas palabras de Jesús en la cruz. Todo está consumado o todo está cumplido. Porque lo que Jesús dijo ahí es, ahora, antes de llegar otra vez allí, como nadie, no hubo absolutamente una persona en el Antiguo Testamento que fuera capaz de cumplir toda la ley, entonces Cristo viene y la cumple. Y como la cumple, pues entonces la lleva a su terminación. Y ahí es donde él dice, todo está cumplido. ¿Qué quiere decir? Que toda la antigua alianza quedó cumplida, para que ahí sí se pudiera entrar en la nueva alianza. Y por eso la noche antes de morir en la cruz, él se reúne con sus discípulos, hace la cena pascual, la última cena, y ahí es cuando él establece la alianza nueva y eterna. Entonces esto genera lo siguiente: como ya Jesús había cumplido toda la antigua alianza y como ya Jesús había hecho una nueva alianza, entonces la iglesia naciente ya no pertenecía a la antigua alianza, ya pertenecía a ¿cuál alianza? A la nueva. Pero esto generaba un inconveniente, y es que
aunque ya la antigua alianza no tenía valor. ¿Y por qué la antigua alianza no tenía valor? Porque la antigua alianza eran sacrificios de animales, que no hacían, según la carta a los hebreos, perfectas a las personas. La nueva alianza no es el sacrificio de un animal, es el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios. ¿Sí? Ese sí quita los pecados del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Ya hay una nueva alianza, ya la iglesia está celebrando el nuevo culto de adoración a Dios, pero al mismo tiempo todavía existe el templo de Jerusalén, existe el sacerdocio y existen los sacrificios de la antigua alianza. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, tenía Dios en ese momento dos pueblos que le daban culto y adoración. Uno ya no era válido porque ya se había reemplazado por uno nuevo, pero mientras existieran esos símbolos importantes como el templo, el sacerdocio levítico, el altar y los sacrificios, entonces la gente no iba a entender que ya no se estaba en la antigua alianza, sino que estábamos en la nueva alianza. ¿Me hago entender? Es muy enredado. ¿Por qué? Porque, a ver, los cristianos ya están celebrando un nuevo culto de adoración, un nuevo sacrificio, pero los judíos al mismo tiempo siguen celebrando el culto de adoración que Dios estableció en el Antiguo Testamento para Él. Entonces la gente, mientras existiera el templo, el sacerdocio levítico, los sacrificios y el altar, la gente no iba a saber que ya estábamos en una nueva alianza, se iban a enredar. Y por eso es que en el año 70 después de Cristo, los romanos se vienen, destruyen Jerusalén, destruyen el templo y ahí termina el sacerdocio levítico y ahí terminan los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Sí? Esa es una de las cosas importantes de las que nos está hablando, entre varias cosas de las que nos habla el Apocalipsis, esa es una de las cosas importantes. Entonces nos está hablando es del fin del mundo, ¿qué? Judío. Con esto, ¿cuándo terminó el mundo judío? ¿Cuándo? Antes de morir Cristo. El mundo judío terminó en el año 70. Miren, a partir del año 70, Israel nunca más tuvo sacerdocio, nunca más ha tenido templo, nunca más ha hecho un solo sacrificio de los que Dios les pidió a ellos que hicieran en el Antiguo Testamento, en la ley. Nunca más han tenido altar. Por eso el judaísmo que hay hoy en día es un judaísmo muy diferente al judaísmo establecido mosaico. ¿Sí? ¿Ustedes no se han dado cuenta? Y aunque lo volvieran a hacer, ¿ya qué sentido tiene que nosotros nos regresemos al sacrificio de un animal cuando tenemos el sacrificio de Cristo? Fíjate qué curioso. Cuando tumbaron el primer templo los babilonios, eso fue durante 40 años, después demoraron 40 años para construir el templo. Después del año 70, van 2000 años y no han podido construir un templo, porque ya no tiene sentido, porque lo que nos está diciendo el Apocalipsis es que ya ese culto de adoración que tenía Israel pasó ¿a dónde? A la iglesia. Y esa es una de las cosas que nos va a mostrar a nosotros el libro del Apocalipsis. Por eso la gente que va a buscar el Apocalipsis, lo que no hay, encuentra son errores y terminan predicando un montón de cosas que no son. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta nosotros para entender el Apocalipsis y el tema que vamos a tratar es que si ustedes van a Éxodo capítulo 19, dice de la siguiente manera, dice, lo voy a leer del 1 en adelante, miren, y voy a tratar de explicarles esto, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Rafidín y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Recuerden que estoy leyendo Reina Valera, ¿no? Por eso voy a hablar de Jehová, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, ¿cómo? Si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, ¿y guardareis qué? Mi pacto, vosotros seréis mi especial, vosotros me seréis, y vos, no, espere, perdón, aquí, mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
estas son las palabras que dirás, le está diciendo Dios a Moisés, que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y escuchen esto, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces, el Señor les dice: si ustedes prestan oído a mi voz y si guardan mi pacto, van a ser mi especial tesoro, van a ser mi pueblo. Cuando Moisés va y le dice al pueblo, el pueblo dijo: todo lo que el Señor diga lo vamos a hacer. Hermanos, yo les he dicho a ustedes, el día que ustedes se comprometan con Dios en algo, más vale que cumplan. Porque lo que va a narrar el Apocalipsis fue que Israel nunca cumplió esto. Israel nunca cumplió el pacto con Dios. Y por eso en el año 70 se va a terminar el mundo judío. Porque Israel nunca cumplió. Ahorita lo vamos a ver. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando se hace un pacto con Dios, más vale que lo cumplamos. Y esto aplica para todos los pactos también, como el matrimonio. Más vale que lo cumplamos. Si no, ¿para qué dijimos que sí? ¿Quién nos obligó? Aquí el Señor les dijo, ellos hubieran podido decir: no, Señor, tal cosa, pero no, dijeron: lo vamos a hacer todo, y no lo hicieron. Y por eso en el año 70 se les vino encima, ojo, no se les vino encima, se le vinieron encima, ahora lo vamos a ver después, las estipulaciones del pacto. Porque Dios dijo: si hacen esto, entonces les va a pasar esto, esto y esto. Pero si no me cumplen, va a pasar esto, esto y esto. Y vamos a ver que lo que pasó fue lo que ellos no cumplieron, entonces se vino esto, esto y esto. Pero lo vamos a ver poco a poco. Dice, entonces, otra cosa que debemos tener en cuenta es que el libro normalmente la gente ve la Biblia como un todo así. Vamos a suponer, ya lo borramos, ¿verdad? Supongamos que aquí están todos los 73 libros en el caso de nosotros, en el caso de los no católicos 66. Entonces la gente ve 72 y 65 y saca el Apocalipsis y lo ve por fuera. Entonces ven si no meten el Apocalipsis dentro de la Biblia, no la van a entender nunca. Y van a resultar diciendo todas estas cosas que esta gente profiere contra la Iglesia Católica por pura ignorancia. Porque nosotros vamos a ver el Apocalipsis dentro de toda la Escritura, nos vamos a dar cuenta lo distinto que es. Nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis tiene demasiadas imágenes raras que nosotros no entendemos. Y que cuando las escribió Juan, las escribió porque la gente del siglo I, la comunidad de Éfeso, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Y todas esas son imágenes tomadas ¿de dónde? Del Antiguo Testamento, que las personas como las conocían las iban a entender. ¿Me hago entender con eso? Como ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento, entonces cuando Juan les escribe y les pone esas imágenes, ellos iban a entender qué quería decir. Pero nosotros hoy en día no tenemos ni idea de Biblia, no nos gusta estudiarla y nos ponemos a leer el Apocalipsis y ¿qué entendemos? Raptos, almagedones, un montón de cosas que no son. Por sacar la Biblia, por sacar el libro del Apocalipsis de dentro de toda la Biblia. Recuerden una cosa, Juan era obispo de Éfeso y Juan escribe a las 7 iglesias de Éfeso porque Juan era el pastor de esas 7 iglesias. Así como nuestro obispo es el pastor de 63 parroquias, en ese tiempo Juan era el obispo de esas 7 comunidades y por eso él escribe el Apocalipsis a ellos. Ustedes si se dan cuenta, el Apocalipsis empieza diciendo a las 7 y luego las va a mencionar una por una y a cada una le va a hacer una crítica y a algunas les va a alabar. Entonces todo eso, miren que todo eso le va cambiando, ¿no?, la idea de lo del Apocalipsis. Otra cosa, el Apocalipsis es el Evangelio del cielo. Porque ya no nos muestra a un Cristo sufriente y perseguido, sino que nos muestra a un Cristo triunfante. Lo muestra Señor de señores y Rey de reyes, que tiene en la mano el destino de la humanidad. Y que por difíciles que estén las cosas, Él no ha perdido el control de la historia. Dios no ha perdido el control de la historia. Y el Apocalipsis nos muestra que Jesús tiene el control de la historia. Por eso el Apocalipsis, en vez de dar miedo, como me hicieron dar a mí, debe dar esa alegría. Esperanza, alegría. Ahora, esta otra partecita antes de que entremos ya en el tema. El Apocalipsis es un libro eminentemente eucarístico.
Miren, ¿por qué? Ustedes, ¿qué ve Juan? Recuerden que Juan lo primero es que es llevado. El ángel se lo lleva y le dice, ven que te voy a mostrar lo que va a suceder. Y fíjese que Juan no ve gente tocando pandereta y saltando y brincando, hablando en lenguas, repartiendo Espíritu Santo a cachetadas, como vi en estos días por ahí que me mandaron un video de un pastor y la gente corriendo hacia él para que les diera cachetadas porque era el Espíritu Santo. ¿Sí? Tampoco ve a otro como Cas Luna que soplando gente, revolcando gente por todas partes. Eso no ve Juan en el Apocalipsis. Miren lo que Juan ve en el Apocalipsis. Miren, ve gente con vestidos blancos, ve que llevan incensarios, ve que se abre un libro delante de la congregación y que ese libro se lee y se explica. Vayan imaginando en dónde han visto ustedes esto. Va a haber copas de oro. Ve gente que contesta al mismo tiempo todos juntos. Va a ver que muestra a Jesús diciendo, ve que estoy a la puerta y llamo. Si abres, entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Va a decir 28 veces el Apocalipsis, este es el Cordero de Dios. Y hay una cosa especial que nosotros no nos hemos dado cuenta. En el capítulo 19 del Apocalipsis dice, dichosos los llamados a la cena del Señor. ¿A dónde han escuchado ustedes eso? ¿A dónde han visto ustedes todas estas imágenes? ¿Y cuántas veces nosotros, el sacerdote coge y dice, dichosos los invitados a la mesa del Señor, y la gente ni siquiera sabe de dónde salió eso? Apocalipsis en el capítulo 19 está. Entonces lo que Juan ve desde arriba es la liturgia, es la Eucaristía que se está celebrando en la tierra. Y por eso yo les he recomendado a ustedes ya algunas veces, y se los vuelvo a recomendar, un libro que se llama La Cena del Cordero. Cuando yo andaba así inquieto ya por aprender un poquito sobre el Apocalipsis, me encontré con este señor. Les voy a contar un poquitico de él. Él era un pastor presbiteriano. No era católico, ni siquiera nació siendo católico, porque sus papás ya se habían ido a esa iglesia. Y el doctor Scott Hans se hizo pastor a temprana edad. Era una persona muy inquieta con las escrituras, le gustaba profundizar, pero siempre le enseñaron de la iglesia católica todo lo que dicen la gente de la iglesia católica, que es una idólatra, que adoramos a María, que no sé qué, un montón de todas cosas que son mentiras, pero que la gente escucha decir y se queda con eso. Entonces cuenta él mismo, y tienen que leer ese libro lo debiera leer todo sacerdote, todo católico. Y resulta de que un día iba pasando y iba a empezar una misa católica. Y él dijo, me voy a entrar para esta misa católica a ver qué hacen los católicos, para ir al púlpito a criticar lo que hacen. Me voy a entrar y me voy a sentar a mirar qué hacen. Y dice que se entró y empezó la Eucaristía. Y que en la medida en que empezó la Eucaristía, él dijo, esto que está pasando aquí yo lo he visto en algún lado. Y que seguía avanzando la Eucaristía, y él decía, pero es que ¿dónde? Pero es que yo esto lo he visto en algún lado. ¿Dónde lo he visto? Y que seguía, que cuando llegó un momento en el que el sacerdote cogió la hostia y la levantó y dijo, este es el Cordero de Dios, y que él dijo, Dios mío, si esto es lo que yo me imagino, más vale que me postre y adore. Porque él se dio cuenta, se recordó ahí mismo que todo eso que estaba viendo en la Eucaristía era el Apocalipsis. Y ese libro es maravilloso, tienen que leerlo. Entonces él dice, Dios mío, pero ¿cómo así? El Apocalipsis dice 28 veces Cordero de Dios. Y ahora este sacerdote levanta eso y dice, este es el Cordero de Dios. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Todo lo que él lleva 20 años, creo que fue lo que él dijo, estudiando el Apocalipsis, y leía lo que decía este y leía lo que decía este, y él decía, nada me cuadra, y se metió a una misa católica para criticar y se dio cuenta que eso era el Apocalipsis. Y ese libro, La Cena del Cordero, dice la Cena del Cordero, la misa, el cielo en la tierra. Y ese libro él explica todo, cómo el Apocalipsis va narrando la Eucaristía de principio a fin, cómo habla inclusive para los que no saben de la señal de la cruz. Ahí, léanlo. Yo empecé a leerlo y dije, Dios mío, ¿y esto qué es?
y él muestre, yendo a los originales y investigaciones. Entonces él dijo no. Entonces se propuso investigar un poquito más sobre qué era verdaderamente lo que enseñaba la Iglesia Católica, y hoy en día es un convertido a la Iglesia Católica y tiene unos libros maravillosos. Usted empieza a leer los libros de él y usted dice, tremendo. Yo empecé yo no lo pude terminar. No pude parar hasta que no lo terminé, más bien. Sí, es que no lo pude terminar. Y me lo he leído como 2 veces y una cosa impresionante. Está Dios te salve Reina y Madre, que también él que no era mariano, y ese libro habla de la Virgen María. Comprendiendo las Escrituras. Está Roma Dulce Hogar. O sea, son libros con una formación y una profundidad. Entonces, ese libro lo tienen que leer. Él y su esposa ahora trabajan en Estados Unidos para la gloria del Señor. Entonces, con esto, y también teniendo en cuenta de que el Apocalipsis es el sello de todas las Escrituras, es un resumen de toda la Biblia, y teniendo en cuenta también esto que es importante, y es que empieza el libro diciendo, esto va a suceder pronto. Y más de 7 veces va a decir el libro, esto va a suceder pronto. Entonces hay 2 cosas, o eso ya sucedió, o Juan es un mentiroso. Porque ahí no dice, esto va a suceder dentro de 2000 años, dentro de 3000, en el 1996, como muchos han hecho cuentas y nos han hecho pegar ese susto a nosotros de que se acaba el mundo. Y nosotros por ignorantes temblando de susto. Y fuera de eso conocemos tan poquito cómo funciona el planeta, que en Australia el 31 de diciembre es 24 horas antes que acá. Y si no se acaba ya antes, aquí no se va a acabar. Y nosotros aquí muertos de miedo. Ahí sí todo el mundo rezando. Si se fuera a acabar, pues se acaba primero ¿dónde? En Australia. Y entonces ahí sí sabemos que se acaba, nos quedan 24 horitas que llegue hasta aquí. Para que no. Sí, pero es que de verdad, es que son las torpezas a las que se llega por no estudiar las Escrituras. Y otros por andar repitiendo por ahí lo que otros como loros mojados dicen, sin corroborar bien. Entonces, ya lo había dicho también Jesús, y présteme atención a lo siguiente. Cuando Jesús habla del fin del mundo, en el capítulo 23 de Mateo, si nosotros vamos al versículo 36, miren lo que dice, escúchenme por favor. Dice, de cierto os digo, todo esto, él ya había dicho de destrucción, de guerras, de unas cosas, todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Cómo? Todo esto vendrá sobre esta generación. Y sigue diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ojo, entonces aquí otra cosa también que tenemos que tener en cuenta. O Jesús es un mentiroso o eso ya se cumplió. Porque él dijo, todo esto vendrá sobre ¿qué? Sobre esta generación. ¿Esta? ¿Sí? Es decir, y es cierto, esa generación, Jesús muere en el año 33, esa generación tenía 40 años cuando vino la destrucción del templo, 37, 40 años. Entonces eso se cumplió en el año 70 cuando fue destruido el templo y se acabó el mundo, pero ¿el mundo qué? Judío. También lo había dicho cuando habían unas mujeres que lloraban por él, y él les dice, mujeres, no lloren por mí, más bien lloren por sus hijos. Porque esos niños de esas mujeres que lloraban porque estaban matando a Jesús y lo llevaban camino al Calvario, Jesús les dice eso porque esos niños iban a tener también 37, 40 años cuando ocurrió todo lo del año 70, que fue espantoso. Escuchen, también dijo, hay de las que estén lactantes en ese día. Y sobre esto dice Flavio Josefo en un libro que se llama Guerras Judías, por eso hay que leer, no les dé pereza, de tanta telebovela que vemos en vez de leer un rato. En ese libro de Guerras Judías dice Flavio Josefo que fue tan duro lo que sucedió en Jerusalén que algunas mamás se tuvieron que comer a sus hijos para no morir de hambre. Porque nosotros no nos alcanzamos a imaginar lo terrible que fue eso. Y también dijo Jesús que ojalá esos no los cogiera un día sábado. Porque los judíos el sábado no pueden recorrer sino una cierta distancia muy corta. Y si se les venía eso encima, tenían que salir corriendo. En otra parte decía, huyan a las montañas, huyan a todas partes, les está diciendo a los cristianos. ¿Sí? Entonces, si a los judíos los cogían Shabbat y no podían sino caminar una cuadra, graves. Porque tenían que incumplir la ley y ellos, algo que no querían era incumplir la ley. Entonces, todas esas son señales que la gente no ve
por andar mirando en el Apocalipsis un fin del mundo que no estamos diciendo que no va a existir. Ojo, pero no es de lo que habla el Apocalipsis. Yo no estoy diciendo que no va a existir. En algún momento Cristo va a venir por segunda vez y esto se acaba. Pero no es de lo que está hablando el Apocalipsis, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ya con todo esto que creo que me amplié harto en la introducción, pero es que es necesario que lo sepamos. ¿Ustedes no se van más tranquilos sabiendo eso? Yo leí el Apocalipsis y lo vi de la otra forma. Y lo vio de la forma de Almagedones y todo eso. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a entrar en el Apocalipsis capítulo 17 y vamos a investigar con la misma Sagrada Escritura cuál es la gran ramera del Apocalipsis. ¿Cuál es la gran ramera del Apocalipsis? Tengamos en cuenta, y lo voy a volver a mostrar más adelantico, que en Israel la prostitución es lo mismo que idolatría. ¿Sí? Prostituirse es lo mismo que cometer idolatría, es decir, acostarse con dioses ajenos. Entonces, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender esto, empecemos. 17:1, mire lo que dice. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá que te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Entonces, vamos a detallarlo por partes, vamos a parar ahí. Entonces, aquí la pregunta es: ¿cuál será esa gran ramera contra la que se va a venir una sentencia y que el ángel le va a mostrar a Juan? Aquí la pregunta es: ¿cuál será esa gran ramera? Para comprender esto, vamos a ir a Isaías 1:1. ¿Se acuerdan que les dije que el Apocalipsis, o no se los dije? El Apocalipsis es el libro que más citas del Antiguo Testamento tiene. Está cargado de citas del Antiguo Testamento. Por eso una persona que no entienda el Antiguo Testamento, si lee el Apocalipsis y fuera de eso lo lee pensando en todo esto que dicen por ahí afuera, se perdió y no va a entender nada. Dice así, escúchenme: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. ¿Acerca de quién? De Judá y Jerusalén. Ojo. La cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Ojo con esto, ¿no? Esta visión va a ser acerca de quién? De Jerusalén. De Jerusalén. Dice, si adelantamos al versículo 21, miren lo que dice. Escuchen: ¿cómo te has convertido en ramera? ¿Cómo te has convertido en qué? Ramera. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Si vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 1, mire lo que dice. Entonces estamos descubriendo, porque la pregunta es: ¿cuál será esa gran ramera? ¿Cuál será? Jeremías 2:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo. ¿A los oídos de quién? De Jerusalén. De Jerusalén. Ojo, miren todo lo que está señalando, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. ¿De qué? De tu desposorio. Recuerden que en Israel existía el desposorio. Ya les había alguna vez comentado hablando de la Virgen María de esto, pero lo vuelvo a decir. ¿Qué era el desposorio en Israel? Un compromiso antes. Es decir, por ejemplo, ustedes saben, y ese día también les dije que la mujer en Israel no valía nada. La mujer en Israel era un animal con el cual se podían tener hijos. Y en el Éxodo 20, en el último mandamiento de la ley judaica, la mujer estaba metida con los animales y las propiedades del hombre. Lean lo que dice: no codiciarás los bienes de tu prójimo. Y ahí dice cuáles son los bienes de tu prójimo: ni su buey, ni su mujer, ni sus bienes. Todo lo que la mujer es hoy en día se lo debe a Jesús de Nazaret, que fue el que se los devolvió. Entonces, por ejemplo, a una familia hebrea le nacía una niña y el hombre decía: ay, una mujer. No voy a decir lo que iba a decir, pero una mujer. A mí me sirve más una vaca. Entonces va y busca a una persona que tenga modo y le dice: me nació una niña, te la cambio por una vaca. Bueno, listo, te la cambio por una vaca. Y entonces esa niña queda desposada con ese hombre.
Y lo único era que ella vivía en la casa de ella y él en la casa de él, hasta que ella tenía 12 o 13 añitos y ya el hombre decía, esa niña la compré yo por una vaca, la cambié por una vaca, entonces es mía. ¿Para qué? Para ya desde ahí en adelante ya le servía al hombre para acostarse con ella, un objeto sexual. Ojo, pero escúcheme lo que dice acá. Aquí dice, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Es decir, que Israel estaba desposada ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Lo único que faltaba era que Israel madurara y el esposo viniera a formalizar el matrimonio con ella. Pero vamos a ver ahorita más adelante que cuando vino el esposo prometido, ellos lo mataron. Cuando vino el Mesías, el esposo prometido, lo mataron. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Israel es la esposa de Dios porque está desposada con él. Y mire que el Señor se los dice. Dice, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Si adelantamos al versículo 20 dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré con todo esto, sobre todo collado alto. Y mire lo que dice acá, y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. ¿Debajo de qué? De todo árbol frondoso te echabas como ramera. ¿Quién? Que era donde estaba el templo, el sumo sacerdote, el altar, se hacía el sacrificio, se daba el culto de adoración a Dios. Entonces, ¿por qué dice que se echaba como ramera? Dice, te planté, ahorita las preguntas, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón, sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Esto por lo que Israel se fue detrás de los ídolos. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Y mire lo que dice acá, dromedaria ligera, que tuerce su camino, asna, montes acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Se pregunta el Señor, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Se está preguntando el Señor por medio del profeta. Todos los que la buscaren no se fatigarán, pues en el tiempo de su celo la hallarán. O sea que cada que Israel estaba como un animal en celo, el que llegara, ¡fum! ¿A quién está señalando? A Jerusalén. Si vamos a Jeremías 3.1, y acuérdense que ya Jeremías está hablando sobre quién. Jeremías está contra Jerusalén. Y mire lo que le va a decir aquí. 3.1 dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal la tierra del todo mancillada? Tú pues, hablando de quién, ¿de quién? Jerusalén. De Jerusalén. Tú pues has fornicado con muchos amigos. Mas vuélvete a mí, dice Jehová, alza los ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones y maldad has contaminado la tierra. Recuerden que la tierra para el judío era la tierra prometida. Y tiene mucha lógica porque ellos contaminaron fue la tierra del Señor. La de afuera estaba contaminada, llena de dioses, pero la que contaminaron fue la tierra prometida. Versículo 3. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Y miren lo que dice acá. Y has tenido frente de ramera. ¿Quién? Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Entonces, perdóname lo que voy a decir, pero cuando el Señor miraba a Jerusalén, la veía con una cara de ramera. ¿Ustedes no se han dado cuenta que uno ahí ve que mujeres y no es juzgar, pero uno las ve y uno dice, fijo prostituta?
por su forma de vestir, como que lleva pintado en la frente que es prostituta. Y eso, cuando el Señor miraba a Jerusalén, eso era lo que veía. Lo dice ahí, no lo estoy diciendo yo. Mire, versículo 3, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza, y ni siquiera le daba lo que estamos viendo hoy en día. Ni siquiera quieren tener vergüenza, eso ya no les importa. Se perdió el pudor. ¿De quién lo dice? Si vamos al profeta Oseas 9:1, dice, no te alegres, oh Israel. Y acuérdense que la capital era ¿quién? De Judá, de Génesis capítulo 49:8, cuando le dio la promesa a Judá y que iba a estar presente cuando viniera el Mesías. Entonces, dice Oseas 9:1, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Escuchen lo que dice, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste el salario de ramera. ¿Amaste qué? El salario de ramera en todas las eras del trigo. Entonces, como podemos observar, y hay más textos, sí, pero con esto es suficiente. Como podemos observar aquí, Juan en el Apocalipsis está señalando como ramera del Apocalipsis ¿a quién? A Jerusalén. ¿Por qué? Porque no cumplió el pacto de Dios y se fue tras otros dioses. Se fue tras otros dioses. También decía, esa es la importancia de mirar lo que les dije yo ahorita, el Apocalipsis dentro de la Biblia, no fuera de la Biblia como un libro extraño. Si usted lo mira dentro de la Biblia, la misma Biblia le va a decir quién es la ramera. Y lo hemos leído en varios textos. Termina el capítulo 1 diciendo, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces vamos a analizar el término muchas aguas. Si nosotros vamos a Ezequiel 1:24, presten atención, dice, y oí el sonido de sus alas cuando andaban como el sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente. El sonido de muchas aguas, ¿la voz de quién? ¿Quién es el omnipotente? Dios. Como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se separaban, bajaban sus alas. Ezequiel 43:1. Ezequiel 43:1. Me llevó luego a la puerta que miraba hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. El sonido de la voz de Dios era como el sonido de ¿qué? De muchas aguas. Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante a hijo de hombre. ¿Ese era quién? Ese era un título mesiánico de Jesús. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como el horno. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 14:1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Quién era el Cordero? Jesús. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. ¿Como estruendo de qué? Muchas aguas. Y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas. Y Apocalipsis 19:5 dice, y salió del trono una voz que decía, ¿salió del trono de quién? De Dios, una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Entonces, hasta aquí, escúchenme. Hasta aquí, el término muchas aguas es usado en la Biblia para hablar de la relación de Dios con el pueblo, es decir, de la liturgia que el culto de adoración que el pueblo de Israel ofrecía a Dios. Hasta aquí es usado, por eso la voz de Dios se escucha como el sonido de muchas aguas, hasta aquí. Pero hay otra parte donde nos va a hablar de ese término muchas aguas y lo vamos a analizar porque lo dice sobre Babilonia. Escuchen, Jeremías 51:12. Ese mismo término, muchas aguas, sobre Babilonia. Dice, levantad banderas sobre los muros de Babilonia
reforzar la guardia, poner centinelas, disponer celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Y ojo lo que dice: tú la que moras entre muchas aguas. ¿La que moras qué? Entre muchas aguas. Dice: rica en tesoros ha vendido tu fin la medida de tu codicia. Entonces aquí se refiere a que por Babilonia, por el medio de Babilonia, pasaba el río Éufrates. En última, lo que está hablando aquí es de las bendiciones que Dios le había concedido a Babilonia y que ella había prostituido para su propia gloria. Entonces, aquí Juan, con el término de muchas aguas, está poniendo en semejanza a Jerusalén, ¿con quién? Con Babilonia. ¿A Jerusalén con quién? Entonces lo que quiere decir aquí en este momentico Juan es que Jerusalén ha cogido los dones de Dios, es decir, el culto, la liturgia, todo lo que tenía y los ha prostituido. Eso es lo que está queriendo señalar ahí el apóstol Juan con eso, con el término de muchas aguas. Sigue hablando y sigue diciendo, mire, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, ojo, con esta ramera han fornicado ¿quiénes? Los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su prostitución. Miren, de su fornicación. Para entender esto debemos de ir al profeta Ezequiel otra vez, capítulo 16, versículo 1. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén de sus abominaciones. ¿Notifica a quién? A Jerusalén de sus abominaciones. Si adelantamos al versículo 6, para que nos rinda. Ezequiel 16, 1. No se me anervien que este tema lo subo rápido esta semana a la página para que lo lean otra vez. Si adelantamos al versículo 6, dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. ¿Por qué era hermosa? Porque era la esposa de ¿quién? De Dios. Estaba desposada con Dios, la esposa de Dios. Sigue diciendo: tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y yo pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo. ¿Entré quién? En pacto contigo. Dice Jehová el Señor: y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. ¿Eso qué quiere decir? Que la consagró para él. Era consagrada a Dios. Y lo que es consagrado a Dios nadie más lo puede. Dice: y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de trigo, de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada de extremo a extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura. ¿Era hermosa por qué? No por ella, sino ¿por quién? Por Dios. Pero fíjense ya lo que sigue diciendo aquí. Y te prostituiste a causa de tu renombre. Y acuérdense que estamos hablando ya de la fornicación. Dice que esta ramera fornicó ¿con quiénes? Con los reyes de la tierra. Dice: a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Tomaste de tus vestidos e hiciste diversos lugares altos
y fornicaste con ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. ¿A quién se lo está diciendo? Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso, es decir, lo que Dios les dio para el culto, pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de harina, el aceite, la miel, con que yo te mantuve. Pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas, que habías dado a luz para mí. Ojo con lo que dice, ¿tomaste qué? Tus hijos y tus hijas, que diste a luz para mí, y las sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Y mire, termina diciendo hasta donde yo lo tomé, y eran pocas tus fornicaciones. ¿Y eran qué? Pocas tus fornicaciones. ¿A quién le está diciendo eso? Si vamos, ya adelantamos al versículo 25 del mismo Ezequiel, mire lo que dice acá, mire, dice: te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Ahora vamos a mirar por qué decía Juan en el Apocalipsis que esta ramera se había acostado con todos los reyes de la tierra. Escuchen, aquí lo dice, fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Entonces, ¿con quién fornicó? Con los egipcios, con los asirios, con los cananeos y con los caldeos. ¿Se dan cuenta por qué? Dijo que había fornicado con los reyes de la tierra. Ahora, la fornicación, ya les dije que también en Israel es sinónimo de idolatría. Si ustedes van a 1 Samuel 8:7, miren lo que dice. Aquí vamos a leer mucha Biblia. Yo les dije que el Apocalipsis tenía demasiadas citas del Antiguo Testamento, y eso que yo no las tomé todas. Pero miren todo lo que hemos leído. Hoy sí tengo la garganta seca. Dice: dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, pero porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Por eso es que también en la fornicación es idolatría, es irse tras dioses ajenos. Pero escuchen esto para que siquiera lleguemos hasta aquí hoy, porque el tema está largo. Miren, dice, les voy a mostrar lo más alto de la fornicación de Israel, hasta donde ya no podía llegar más. Miren, lo dice el Evangelio de San Juan 19:12. Préstenme atención para que ustedes se den cuenta cómo Juan está señalando tan claramente ¿a quién? Escuchen, miren. Dice, ¿se acuerdan que a Jesús se lo llevaron a Pilatos? Y Pilatos lo interrogó y no encontró nada en él, y se dio cuenta que eran cuestiones de religión, de envidias y cosas así. Y escuchen lo que pasa, miren. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. ¿Qué quería hacer Pilato con Jesús? Soltarlo, porque no le dio culpa de nadie. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. ¿Cómo? Si sueltas a Jesús, no eres amigo del César. Se la pusieron dura. Ellos sabían muy bien. Dice: todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, que en hebreo es Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta.
Entonces dijo a los judíos, ¿quién dijo? Pilatos a los judíos. Escúchenme lo que dijo Pilatos a los judíos, entiéndanme esto por favor. He aquí vuestro rey. Les presentó a Jesús y les dijo, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Como que Pilato se indignó y dijo, pero voy a crucificar a su rey, ¿qué les pasa? ¿Cómo se les ocurre? Voy a crucificar a su rey. Y escuchen estas palabras. Escuchen las palabras que condenaron a Jerusalén y a todo el pueblo judío. Escuchen las palabras, escuchen. Respondiendo los principales sacerdotes, es decir, los líderes del templo, los que enseñaban la ley, los encargados, los que representaban al pueblo judío. Escuchen lo que respondieron. Respondiendo los principales sacerdotes dijeron, no tenemos más rey que el César. ¿Se dan cuenta? Porque esto es lo más grande el culmen de la idolatría, de la fornicación de Israel. Dijeron, no tenemos más rey que el César. Entonces, aquí se cumple lo que les dije ahorita. Cuando vino el esposo prometido a unirse a su esposa, porque se supone que su esposa ya estaba adulta, ¿qué hicieron? El Mesías, ¿qué hicieron? Prefirieron crucificarlo y declarar que ellos no tenían más rey que el César. Por eso esta Jerusalén apóstata, la gran ramera que nos está señalando Juan, aquí en el libro del Apocalipsis, la que se acostó con los reyes de la tierra, es decir, con los egipcios, con los asirios, con los cananeos, con los caldeos y con el poder político romano de los césares. En ese momento no existía el Vaticano ni nada de eso, porque estas personas que señalan a la Iglesia Católica entonces dicen, ¿vio? Ahí está, pero no. Fuera de que ni siquiera lo entienden como nosotros lo estamos viendo hoy, entonces no tiene nada que ver porque en ese momento el Vaticano no existía, para nada. Entonces se acostó con ellos y con el último que se terminó de acostar fue ¿con quién? Con la Roma de los Césares. Y dijeron, no tenemos más rey, no queremos a nadie más que al César. El pueblo que había sido llamado a ser la esposa de Dios. Cuando vino el Señor, ¿qué quisieron hacer? Prefirieron soltar a Barrabás y hacer crucificar a Jesús el rey y declarar que no tenían más rey que el César. ¿Se dan cuenta por qué es Jerusalén la gran ramera y ahora le va a llamar la gran ¿qué? Prostituta? Entonces, hasta este momento podemos decir con toda claridad que Juan ha señalado y la Biblia nos muestra, sin descontextualizarla, que la gran ramera del Apocalipsis va apuntándole ¿a quién? A Jerusalén. Y por eso es que yo les dije, es que hay demasiadas citas del Antiguo Testamento. Yo de verdad no he hecho sino leer y leer y leer. Y no las tomé todas porque hay más todavía. Pero no importa, ustedes vuelven y lo leen y la idea es que sepamos con toda claridad y no nos quede ninguna duda quién es. ¿Quién es esta gran ramera? Y vamos a mirar todo lo que sigue señalando Juan de aquí hasta que termine, si le sigue apuntando a Jerusalén o a qué le apunta. Para que nosotros nos demos cuenta de que, verdad, el Apocalipsis está hablando, una de las cosas importantes es que está hablando del fin del mundo judío, pero no del fin del globo terráqueo. ¿Listo? Entonces, te dejamos por ahí hasta el día de hoy. La próxima semana seguimos analizando todas estas señales que nos dan.